Platillos voladores informados sobre el este de Alemania, 1952. País: Alemania. Asunto: militar, científico. Como publicado: periódico diario. Fecha publicada: 9 de julio de 1952. Lengua: griego. Fecha de información: 1952. Fecha 7-3, agosto de 1952. Número de páginas: 2. Esta es información no evaluada. Fuente: Ika Timerini. Presentación de audio y gráficos: Ledrag VFX. Platillos voladores. Alemania del Este. Berlín. Julio. Con el testimonio jurado de un testigo ocular, Oskar Linke, un alemán de 48 años y exalcalde de Gleimershausen, oficiales de inteligencia de Berlín Occidental han comenzado a investigar la historia más inusual de platillo volador. Según esta historia, un objeto que se asemeja a una enorme sartén voladora y que tiene un diámetro de unos 15 metros aterrizó en el claro forestal en la zona soviética de Alemania. Linke escapó recientemente de la zona soviética junto con su esposa y 6 hijos. Linke y su hija de 11 años, Gabriela, hicieron la siguiente declaración jurada la semana pasada ante un juez: mientras regresaba a mi casa con Gabriela, una llanta de mi motocicleta estalló cerca del pueblo de Hasselbach. Mientras caminábamos hacia Hasselbach, Gabriela señaló algo que se encontraba a una distancia de unos 140 metros de nosotros. Como era el crepúsculo, pensé que estaba señalando a un ciervo joven. Dejé mi motocicleta cerca de un árbol y caminé hacia el lugar que Gabriela había señalado. Sin embargo, cuando llegué a un lugar a unos 55 metros del objeto, me di cuenta de que mi primera impresión había sido incorrecta. Lo que había visto eran 2 hombres que ahora estaban a unos 10 metros de mí. Parecían estar vestidos con ropa metálica brillante. Se inclinaban y miraban algo que yacía en el suelo. Me acerqué hasta que estuve a solo unos 10 metros de ellos. Miré por encima de una pequeña cerca y luego noté un objeto grande cuyo diámetro calculé entre 13 y 15 metros. Parecía una sartén enorme. Había 2 filas de agujeros en su periferia de unos 30 centímetros de circunferencia. El espacio entre las 2 filas era de unos 0,45 metros. En la parte superior de este objeto metálico había una torre cónica negra de unos 3 metros de altura. En ese momento, mi hija, que se había quedado a poca distancia detrás de mí, me llamó. Los 2 hombres deben haber escuchado la voz de mi hija porque inmediatamente saltaron a la torre cónica y desaparecieron dentro. Había notado previamente que uno de los hombres tenía una lámpara en la parte delantera de su cuerpo que se encendía a intervalos regulares. Ahora, el lado del objeto en el que se abrieron los agujeros mal comenzó a brillar. Su color parecía verde, pero luego se volvió rojo. Al mismo tiempo, comencé a escuchar un leve zumbido. Mientras el brillo y el zumbido aumentaban, la torre cónica comenzó a deslizarse hacia el centro del objeto. Todo el objeto comenzó a levantarse lentamente del suelo y rotar como una parte superior. Me pareció como si estuviera apoyada por la planta cilíndrica que había descendido desde la parte superior del objeto, a través del centro, y ahora había aparecido desde el fondo en el suelo. El objeto, rodeado por un anillo de llamas, estaba ahora a cierto número de pies sobre el suelo. Luego noté que todo el objeto se había levantado lentamente del suelo. El cilindro sobre el que estaba apoyado ahora había desaparecido dentro de su centro y había reaparecido en la parte superior del objeto. La velocidad de ascenso se había vuelto mayor. Al mismo tiempo, mi hija y yo escuchamos un silbido similar al que se escucha cuando cae una bomba. El objeto se elevó a una posición horizontal, giró hacia un pueblo vecino y luego, ganando altitud, desapareció sobre las alturas y los bosques en dirección a Stockheim. Muchas otras personas que viven en la misma área que Linke relataron más tarde que vieron un objeto que pensaron que era un cometa. Un pastor dijo que pensaba que estaba mirando un cometa que se alejaba a baja altitud de la altura en la que se encontraba Linke. Después de presentar su testimonio ante el juez, Linke hizo la siguiente declaración: pensé que tanto mi hija como yo estábamos soñando si no fuera por el siguiente elemento involucrado. Cuando el objeto había desaparecido, fui al lugar donde había sido. Encontré una abertura circular en el suelo y era bastante evidente que estaba recién excavada. Tenía exactamente la misma forma que la torre cónica. Luego me convencí de que no estaba soñando. Linke continuó: nunca antes había oído hablar del término platillo volador. Escapé de la zona soviética al oeste de Berlín. Cuando vi este objeto,
Inmediatamente pensé que era una nueva máquina militar soviética. Confieso que me asustó porque los soviéticos no quieren que nadie sepa sobre su trabajo. Muchas personas han estado restringidas a sus movimientos durante años en Alemania del Este porque saben demasiado. Fin del documento. Presentación de audio y gráficos. LeDrag VFX.